Listo. Ya. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes. Pues estamos aquí de nuevo. Ayer no pudimos transmitir ya que tenemos una actividad de como equipo de Wapping. Algunos alumnos que están estudiando psicología y interesados en aprender más, pues nos reunimos para hacer un círculo de estudio acerca de las terapias de tercera generación. Y probablemente también el otro lunes, pues así nos encontremos transmitiendo en este día, ya que ya continuará nuestro círculo de estudio. Pues vamos me presento otra vez. Mi nombre es Ederenor García Rodríguez. Como cada día de evento que tenemos de Psicomadriando, pues los estamos transmitiendo y estamos aquí con ustedes. Y pues también aquí se encuentra el compañero que va a estar un ratito aquí haciendo culto. Hoy otra vez vengo a hacer el aseo. Muy buenas tardes tengan todos. Un saludo a todos pues ahora sí que instancias en las que van a estar grabando. Pues mi nombre es Itiel, como bien recuerdan a lo mejor vengo de visita de vez en cuando, sin embargo pues vamos a estar aquí, dije al compañero, haciendo un ratito y esperemos que sea de su agrado justamente las cosas que vamos a estar mencionando, y si tienen alguna duda por favor háganos en los comentarios. Pues sin más, yo creo que daríamos paso al tema. Compañerito, ¿qué preparaste el día de hoy? Aquí dar una plática así muy amena, muy conocida, de algo muy básico también, que cada ratito andan dicen en la calle, ¿no? Que siempre son cosas que siempre como que te dicen, oye, ya sabes cuáles son tus emociones, las conoces o controlas tus emociones, pero en realidad muchas veces realmente las conocemos. Sabemos realmente cómo se manifiestan en nosotros, y pues viendo qué temas vamos a organizar, pues se nos ocurrió hablar un poquito sobre esto, algo que de alguna manera ya lo hemos hablado en algunos otros lugares, en algunas ponencias, y le pusimos como nombre Explorando el mundo emocional, descubre y comprende tus emociones. Y sobre todo lo vamos a abordar desde la perspectiva conductual, y eso les va a dar una diferencia a lo mejor en alguna definición que hayan tenido que ya hayan investigado en Facebook o en algún TikTok o en YouTube. Puras fuentes confiables de información. La gente así con casi estilo APA, la que se encuentran ahí. Claro, no, todo el sentido del mundo. Pero no, aprender a conocer las emociones, pues realmente es algo que nos puede ayudar demasiado, sobre todo a movernos de manera funcional. Y creemos que las conocemos. ¿Por qué? Porque vivimos una experiencia y decimos, estoy triste, estoy enojado, estoy alegre, estoy feliz, pero realmente estoy manifestando esa emoción que digo que estoy sintiendo, o por qué la manifiesto, qué está pasando, o qué me hace decir que realmente lo que está sucediendo se manifieste como que estoy feliz, como que estoy triste, como estoy enojado, o no. Sí, claro. Entonces vamos a ir desglosando todo ese tipo de nombre. No sé si quieres arreglar un preámbulo, porque sí me gustaría como que leerle la definición que marca la sociedad. Adelante, yo ahorita me acoplo contigo. Bueno, pues aquí en escrita les traigo cómo la define la psicología conductual para empezar a explicarles un poquito. Obvio que todo viene un poco del tecnicismo, pero yo voy a tratar de explicárselos qué significa cada uno de ellos, para que las personas que alguna palabra o algo no entiendan, pues aquí lo vayan conociendo. La definición suena de esta manera: las emociones son respuestas que experimentamos como resultado de la interacción entre un estímulo y nuestro organismo. Las emociones se consideran como eventos que cumplen una función adaptativa en nuestras vidas. Vean qué curioso suena. Lo regular nos dicen como que queremos ver las emociones algo aparte de nosotros. Una cosa es lo que yo actúo, una cosa es lo que yo siento, otra cosa es lo que yo pienso, y otra cosa es inclusive hasta las palabras que yo digo, ¿no? Cuando al fin y al cabo todo es una sola cosa, toda una activación de nuestro organismo, que le llamaríamos a eso situaciones o eventos privados dentro de nuestro organismo. Pero hay una palabra clave aquí, y
quizás a lo mejor pueda ser un poquito entendible cuando dice la parte de que una interacción entre un estímulo y nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros somos un conjunto de situaciones que van englobados en un comportamiento, y el comportamiento como por aprendizaje se ha dividido entre externo e interno, pero lo cual no es adecuado. Exactamente, lo cual no es adecuado, simplemente se ha dividido por conocimiento o por formación, porque todo sucede en un solo momento, todo es comportamiento. La diferencia está en cómo lo diferencian por la parte de que lo que la pueden observar las demás personas y lo que observa la misma persona dentro de sí. Quizás para que quede un poco más claro, las emociones son una etiqueta más para lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho decirlo de una forma muy coloquial, que no importa qué nombre le des, siguen siendo lo mismo. Por ejemplo, no traigo mi mochila, creo que la dejé ahí adentro. Sí, es que traigo un paraguas ahí, ¿vale? Traigo un paraguas en la mochila, y usualmente yo les pregunto a las personas, a quien sean mis estudiantes, sean consultas, sean amigos, les digo que me digan cómo se llama este objeto, ¿no? Y obviamente varios me van a decir, se llama paraguas, y en algún otro momento alguien más me va a decir, se llama sombrilla. Pero ¿por qué tiene dos nombres si es un mismo objeto? Pues porque tiene dos funciones distintas. Entonces, dependiendo de las funciones, dependerá el nombre que tú le otorgues a eso que tú estás haciendo. Muchas veces a las emociones les ponen esta etiqueta, también a los pensamientos, a las reacciones, pero al final son una misma cosa. Así como un paraguas, ¿no? Puede ser un mismo objeto y tener nombres distintos, también la conducta. Porque si ustedes se van a un diccionario de psicología basado en evidencia científica, todas te van a decir que algo parecido a esto, ¿no? Tampoco me quiero ver muy generalizado, pero te van a decir que conducta es toda acción que lleva a cabo un organismo. Es decir, hablar es una conducta, sentir es una conducta, reaccionar es una conducta, pensar es una conducta. Por lo tanto, ¿qué chiste tiene que le pongamos tantos nombres? Pues por la función, regresamos a lo mismo. El paraguas solamente lo llamamos paraguas cuando hay lluvia, ¿vale? Porque dices para agua, ¿no? Sin embargo, si hay un montón de sol, es el mismo objeto, ¿cómo lo llaman? Pues sí, ¿no? Sombrilla, justamente. Mismo objeto, diferentes nombres. Por lo tanto, no importa qué nombre le des, ahorita estamos con la etiqueta de emoción, sin embargo, sabemos que es un comportamiento, es decir, es algo que hacemos las personas. Por ende, las emociones, los pensamientos, las reacciones y todo lo que tú hagas siguen los mismos principios de aprendizaje. Si tú quieres aprender a modificar tus emociones, obviamente tienes que aprender a modificar el cómo te comportas. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Las variables que hacen que se produzca un comportamiento, llámese con la etiqueta que le quieras dar, pues son las mismas que si las alteramos y las modificamos, por ende se va a modificar la acción. Por ejemplo, si tú quieres que un niño coma más plátanos, pero nunca pones los plátanos en su ambiente, ¿cómo va a llevar a cabo esa conducta? Si tú quieres que el niño aprenda a decir lo que está sintiendo, si nunca se le ha enseñado cómo hacer esto, pues ¿cómo lo va a hacer? O sea, creo que por pura lógica te puedes dar cuenta que lo que hay en el ambiente va a determinar o no que se hagan determinadas acciones. Por eso ahorita vamos a enfrascarnos muchísimo con las emociones, sin embargo tienen que entender que vamos a estarlo haciendo desde un punto del análisis pues aplicado, ¿no? O incluso desde el análisis experimental, que son todas estas bases científicas que nos explican por qué hacemos lo que hacemos, pero sobre todo por qué lo seguimos haciendo o no. No solamente enfrascarse en las causas, sino también en las consecuencias de esto que hacemos. Así es. Otro clave también dentro de la definición es que nuestras emociones tienen una clave funcional adaptativa, que un poquito más adelante lo vamos a volver a retomar para explicar algunas cosas, pero todas nuestras emociones han servido para algo, tienen un porqué. Sí, como cualquier acción, ¿no? Ajá, exactamente, que nos van a ayudar a esa parte, a adaptarnos en un entorno, en un ambiente, para poder movernos, actuando de alguna manera, ya sea que nos defendamos, nos paralicemos, huimos, o vamos a huir de ese lugar por algún peligro o por alguna situación complicada o para sobrevivir. Pero como tal, quiero tomarlo un poquito eso más adelante para que ustedes entiendan un poquito de más de cómo se van manifestando nuestras emociones en nuestra historia de aprendizaje. Nosotros, desde que estamos bebés, un niño como tal que nació no conoce qué significa feliz, qué significa estar triste, qué significa estar enojado. Nosotros, con la interacción que vamos teniendo, le vamos enseñando que lo que bebemos en él
qué es lo que está sintiendo. Si llora por alguna situación, que a lo mejor porque se golpeó, podemos manifestar que está llorando porque se golpeó y por ende está enojado. O puede que ese mismo dolor lo haga sentir triste. O su mamá no la ve y el niño llora. Entonces alguien dentro del ambiente del niño empieza a manifestar palabras. O está llorando porque está triste porque su mamá se fue. O porque tiene hambre, o porque está sucio, o por muchas otras razones. Exactamente, y todo eso el niño lo va relacionando con cosas que le van pasando. Entonces, al ver que su mamá no está, y ha estado escuchando en todas las historias de aprendizaje que al no estar mamá, que para el niño lo manifiesta como algo importante, no está, y escucha la palabra tristeza, empieza a ver una especie de condicionamiento y empieza a relacionar la palabra y empieza a relacionar qué eso significa tristeza. Pero cómo se convirtió o cómo se acercó a la tristeza por medio de su contexto, de las situaciones que estaban pasando o de lo que vivió. Y de aquí en adelante, cuando empieza a vivir situaciones de alejamiento de alguna persona, puede que en su vida lo manifieste como tristeza. Que a lo mejor se vaya, empieza a tener amigos en el kinder, en la primaria, y sus amigos se vayan por alguna razón o terminan los hijos, y ese alejamiento pues lo va manifestando como tristeza, se va convirtiendo en su contexto, en su ambiente. Entonces toda la palabra que utilizamos cada uno de nosotros para enfrentarnos con nuestras emociones ha sido a través de nuestra historia de aprendizaje y nuestro contexto. Por eso, de alguna manera, algo curioso, que lo que me puede dar a mi tristeza a él no le puede dar, o le puede dar alguna otra reacción como risa, o hasta puede que más, o muchísima, o tener mayor intensidad. Oye, mientras se avienta un traguito de un líquido que no vamos a patrocinar porque no nos han pagado nada. Por eso lo tapo. Por eso lo tapamos, ¿no? Obviamente. Para dejar un apunte, ¿no?, a lo que menciona el compañero, básicamente las palabras podríamos decir que son neutros, ¿no? Hasta cierto punto. Quédense con ese ejemplo. Por ejemplo, tristeza no significa nada hasta que nosotros, al interactuar con nuestro contexto, pues creamos esta asociación o la adquirimos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si ahorita yo digo, o alguien muy cercano a ustedes les dice, tenemos que hablar, ¿cómo van a reaccionar? Si alguien te dice, tenemos que hablar, comienzan a darse respuestas inmediatas. Por ejemplo, puede que comiences a pensar de una forma, puede que comiences a temblar, puede que tengas una emoción de miedo, etcétera, 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 ¿vale? Pero la primera vez que tú escuchaste tenemos que hablar, no experimentabas nada de esto. La primera vez, de hecho, probablemente hasta hayas dicho, sí, ¿de qué vamos a hablar, no? O sea, tú muy inocentemente. Pero ¿qué pasa? Que ahora ya hay esta asociación por medio de este aprendizaje de A y luego B, ¿no? Me dijeron, tenemos que hablar, y como B, obtienes como resultado ¿qué? Pues que hay una ruptura, que hay una noticia en la que te dicen que a lo mejor alguien murió, puede que te estén diciendo que alguien va a ser internado, y a partir de ese momento se crea esta asociación en la que si alguien te dice tenemos que hablar, tú comienzas a responder de una manera similar a como le hiciste en esa primera ocasión, ¿vale? Con ese miedo, con ese temblor, con esas reacciones en tu organismo, y comenzamos a etiquetar todas nuestras acciones. Entonces un niño igual, un niño puede que un día se caiga y le falte la respiración, y en su contexto ¿qué van a decir? Y se espantó, ¿no? O sea, el alrededor o el contexto le va a dar la etiqueta a eso que se supone que está experimentando el niño, y a partir de ese día el niño comenzará a relacionar estas reacciones físicas en específico con esa etiqueta que le vamos dando. Pero yo a veces me aviento una broma, que no es tan broma, tómenlo como quieran. Yo a muchos de los alumnos les digo que las emociones no existen, ¿vale? Y si no me creen pueden hacer ese ejercicio. Les digo, traten de recordar un momento, obviamente recuerden, esto es un ejemplo y es una broma al mismo tiempo, si existen no vayan a empezar a pelear porque no falta el que no entienda que es una broma, pero si ustedes recuerdan o intenten recordar un momento en el que fueron muy felices, pero muy muy felices, y traten de recordar cómo latía su corazón, ¿no? ¿Cómo latía tu corazón? Probablemente muchos van a decir, pues acelerado. Si yo te pregunto, ¿y cómo estabas respirando en ese momento? Puede que me digas que también de una manera agitada. Y si te pregunto qué reacciones tenías en tu estomaguito cuando tú eras muy feliz en ese momento, probablemente me digas que sentías cómo se movían esas famosísimas maripositas.
¿cierto o no? Sí. Sin embargo, ¿qué pasa si yo te digo, ahora imagínate un momento en el que recuerdes que a lo mejor te asaltaron, si es que has vivido esta experiencia, o a lo mejor viste cómo asaltaron a alguien más, ¿vale? Pero tú estabas dentro de ese contexto. ¿Cómo estaba latiendo tu corazón en ese momento? ¿Cómo estaba respirando? ¿O qué cosas sentías en tu estomaguito? Y probablemente me digas que sentías reacciones o llevabas a cabo que tu corazón se aceleraba, te faltaba el aire, sentías movimientos en tu estomaguito también, pero no vas a decir entonces que estabas contento, ¿vale? O sea, tienes las mismas reacciones de como cuando estabas feliz, pero ¿por qué no dices estoy contento? Y lo mismo podemos ir haciendo. Recuerden un momento a lo mejor en que les dieron una noticia que los hizo sentir muy tristes, cómo latía su corazón, cómo estaban respirando, que sentían en su estómago, y se van a ir dando cuenta que la mayoría de las emociones comparten estas respuestas. Aceleración del ritmo cardíaco, aceleración también de la respiración o de la frecuencia de respiración, y por ende también movimientos peristálticos, que son estos movimientos de nuestro estómago, de nuestras entrañas, como usualmente lo mencionamos. Todas las emociones tienen por lo menos estas tres respuestas, pero ¿cómo sabemos que si mi corazón se acelera, me falta el aire y siento algo en mi estómago, eso es tristeza? ¿Cómo sabemos? ¿O cómo sabemos que si tu corazón se acelera, te falta el aire y sientes un hueco en el estómago, cómo sabes que eso es miedo? Obviamente lo vas a saber por el contexto. Por ejemplo, si comienza a latir así tu corazón, pero es porque alguien te está presumiendo su navaja a cambio de que le des tu celular, ¿no? Obviamente no vas a decir, uy, estoy súper contento con este intercambio. Podríamos decir que estás experimentando miedo, pero estás diciendo esto no por cómo reaccionas, sino por el lugar en el que estás llevando a cabo esta acción. De igual forma va a pasar por los pensamientos, de igual forma van a ser con las reacciones fisiológicas. Nosotros tendemos a etiquetar todo a partir del contexto en el que se realiza. ¿De acuerdo? Con esto que acabas de comentar, empieza la clave para poder conocer nuestras emociones, porque eso es algo que muy comúnmente nos dicen, ¿no? Inclusive yo he visto muchos como comentarios ustedes en Facebook, TikTok, en todos esos lugares de conocen tus emociones, o te dan como, pero no te dicen cómo, pero no te dicen cómo, o para ser feliz debes aprender a conocer tus emociones. Pero ¿cómo las conozco? ¿Cómo sé? ¿O cómo le hago? ¿Cómo debo de hacerle? Y cuando las intento conocer, a veces no sé ni lo que estoy sintiendo. ¿Pero por qué? Porque no tenemos todas las variables o todas las cuestiones que nos pueden ayudar a conocerlo. Y una de las cosas es esto: ¿qué características suceden cuando yo percibo una emoción? Porque acaba de decir algo clave. A todas las etiquetas de las emociones suceden las mismas reacciones fisiológicas. Obvio, cada persona en particular también lo va a manifestar de una manera particular. Puede que si yo me siento muy feliz, puede que yo no tenga lagrimeo. Y alguna persona que está muy feliz pueda llorar. ¿Y qué está cambiando? Y comúnmente hemos relacionado el llanto con la tristeza. Y cuando vemos que alguien llora porque está feliz, pues nos sacamos de onda, ¿no? Sí, claro. Pero una misma razón fisiológica para todo tipo de emociones. La taquicardia, la sudoración, ponerse como nervioso, todo eso. Entonces, ¿cuál sería la clave? Primero, ¿qué debo de hacer? Si yo estoy empezando a sentir una emoción, debo de dejar y observar cómo se experimenta en mi vida. En este momento me empiezo a sentir muy feliz. ¿Cómo me empiezo yo a visualizar? ¿Cómo se siente aquí en mi interior, en mi organismo? La felicidad. Empiezo a tener pensamientos bonitos, recuerdos de alguna vivencia. A lo mejor mi organismo, mi corazón se empieza a acelerar, porque a lo mejor mi felicidad fue provocada porque alguien me trajo un ramo de chón. Y eso me impactó y me mantiene muy bien. Ramo de las flores, el patrón. Exactamente, ya de lejos me dicen, te mandan unas flores del patrón. Y en ese momento pues la felicidad irradia, entonces empieza una activación fisiológica, pensamientos de recuerdos, de situaciones que se vivieron muy bonitos. Mi cuerpo, el amor se empieza como a calentar por la emoción, la alegría, la participación en el corazón. Todo eso lo tengo que visualizar para poder conocer mi emoción. ¿Qué hago también al momento de estar sintiendo esa emoción? Si me muevo de un lado para otro, si empiezo a hablar de más o empiezo a hacer otro tipo de situaciones. Esas claves son las que me van a ayudar a entender mi emoción.
si también a lo mejor me pasa, como el ejemplo que decías hace rato, ¿no? De que alguien me quiere enseñar su navaja, pues al momento empieza o presumir o ese tipo de situaciones, también es una activación muy parecida, empiezan a visualizar qué es lo que siento, cómo la viví, cómo lo experimenté. ¿Para qué? Porque me va a servir para poder moverme. Y la clave de esto es aprender a conocer tus emociones, es aprender a moverte de manera funcional. Y yo muchas veces pongo este ejemplo para entender un poquito de lo que es moverte de manera funcional. Con las personas que perdieron un ser muy querido. Y sabemos que cuando alguien pierde un ser muy querido, hay muchas responsabilidades que se tienen que hacer. Y vemos a una persona que es la más cercana de la familia, que a lo mejor observamos que no llora o no hace nada, pero vemos que está apurada buscando tal vez dónde se va a enterrar, si es de tal religión, qué es lo que se va a hacer, que si es católico, que los novenarios, que esto y el otro, papeleos, todas las cosas que se necesitan dentro en la cuestión de que se tienen que hacer en la funeraria, todos los trámites, pero la vemos que está movida haciendo todo eso y pareciera que no le está afectando la muerte. Por dentro tiene su dolor, está sintiendo lo que pasó, pero como entiende que hay cosas que te tienen que hacer que son necesarias porque lo está pidiendo ese momento, se empieza a mover y a buscar. Ya que concluye con todo lo necesario y lo importante, puede que la persona se desahogue, llore y esté bien. Y eso es moverte de manera funcional, porque sabes que estás entendiendo que hay una situación que está provocando un problema, pero te estás moviendo, sabes mover y haces las cosas que son importantes. También tenemos que aclarar que, aunque suene raro, por ejemplo, todas las emociones, aunque suene bastante peculiar, son funcionales. La forma en la que tú te comportes es funcional, aunque a veces no tenga un sentido. Por ejemplo, hay personas que no entienden por qué alguien grita, o hay personas que no entienden por qué alguien golpea una pared, o por qué alguien se tira al suelo, ¿no? Como los niños, por ejemplo. Hay personas que no entienden por qué hacen eso, hay personas que no entienden por qué se autolesionan, por qué lo de los cortes en la piel, o por qué la gente es bulímica, o bueno, bulímica es una etiqueta, ¿verdad? Pero para que la entiendan. O sea, la gente dice, no entendemos por qué esta persona hace lo que hace. Sin embargo, más allá de no entender el por qué, pueden entender el para qué. Es decir, todo funciona. No de la manera que quisiéramos, pero sí funciona. Yo, por ejemplo, una vez me di a la tarea de compartir un pequeño escrito donde le dejaba en claro pues, a los que tengo agregados en redes sociales sobre cómo la emoción que tú ahorita estás pensando te va a servir, como decíamos en un inicio, para algo. Por ejemplo, si un día tú ibas pasando por un callejón muy oscuro, sobre todo por la noche, y le marcaste, no sé, a tu gordo, ¿no? Oye, gordo, oye, gordis, ¿puedes venir por mí? Y él te dice sí, o ella te dice sí, ¿no? Yo paso ahorita por ti, va, y en corto llega, y cuando menos te das cuenta ya estás en tu casa, a salvo o a salvo, y con mayor tranquilidad. Es decir, en ese momento estar experimentando miedo te sirvió ¿para qué? Pues para poder adaptarte a esa situación, en lugar de decir, no, pues tengo miedo, pero me voy a pasar por ese, ahora sí que por ese, ¿cómo podemos decirlo? Pasillo oscuro de la 24 de febrero donde vive un camarada que conozco, que no voy a decir su nombre, pero que lo estoy viendo. ¿No? Entonces fíjate, ¿quién será? Entonces, fíjate, sí, no, claro. Por eso aprendan a vivir en la T del centro. Yo ahí vivo adentro de la T, de hecho. Es mi cuartito de Minecraft. Pero lo que quiero que entiendan es eso, ¿no? El enojo igual, a veces no es como que lo que tú quieras hacer enojarte. No conozco a alguien que diga, ¿cómo tengo ganas de enojarme? ¿Cómo quiero tener ganas de ponerme a llorar hasta el cansancio y que me moquee la nariz, ¿no? Yo sé que en ocasiones no conozco a una persona así. Sin embargo, ¿por qué lo hacen? Como decíamos, o mejor dicho, ¿para qué? Porque al final, ¿qué pasa? Ese día que tú estabas muy triste, puede que sea una pérdida, una ruptura, y te tiraste a llorar. ¿Cómo te sentías al día siguiente cuando dejaste que todas estas reacciones ocurrieran? Te sentiste mejor, o sea,
Eso es lo que a veces no comprenden las personas y yo hasta lo digo de manera como metáfora. Esto no significa que sea así, es una metáfora. Les digo, yo pongo muchas veces en comparación a la tos con las emociones, ¿vale? Incluso les digo, tienes tos emocional de manera a modo de juego. ¿Qué es esto de la tos emocional? Si tú te fijas, cuando tú tienes tos, ¿no? O cuando estás tosiendo, muchas de las veces las personas tienden a hacer algo muy común, que es aguantarse el toser. ¿Va? ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú te aguantas toser? Nada más acuérdense de la pandemia. Durante mucho tiempo hubo mucha gente que no quería toser. ¿Por qué? Porque no vayan a decir que ya tengo el bicho, ¿no? Ya tengo esa enfermedad. Pero ¿qué pasaba cuando tú a lo mejor traías una gripita o a lo mejor pues te dormiste, dicen por ahí, en épocas de calor destapado y obviamente tienes un catarro y te aguantas el toser? ¿Qué ocurre? Dicen todos, te duele más. O sea, han intentado aguantarte el toser, duele bien feo. Y tardas incluso más en poder sentirte mejor si tú te estás aguantando. Emocionalmente podríamos decir que es similar. Es la forma en la que nosotros estamos tratando de lidiar con una situación. No estamos tratando de lidiar con nada interno. Estamos tratando de lidiar con lo que pasa en nuestra vida continuamente. Porque si te fijas, ya lo hemos dicho en nosotros en vivos, lo que muchas veces llaman depresión no es algo o no es un problema interno, es un problema que se radica en el exterior. Porque cuando tú dices, he sufrido lo de una ruptura, la ruptura no está dentro de ti, la ruptura ocurrió fuera de ti. Cuando tú dices, me han despedido, el despido no ocurrió dentro de ti, el despido está fuera de ti, y así sucesivamente. Entonces, la forma en la que nosotros estamos experimentando o no nuestras emociones, obviamente nos permite poder lidiar con el entorno en el que nos encontramos. Por eso, en lugar de estarte preguntando por qué mi novio, mi novia, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá hacen lo que hacen, pregúntate para qué lo hacen, con qué función se está llevando a cabo. Y te vas a dar cuenta de eso, que les sirve para poder afrontar la situación en la que se encuentran. Con esto tampoco no estamos diciendo que ya todas las emociones son permitidas, porque hay ciertas acciones que no nos llevan a donde decimos que queremos, y eso hay que entenderlo. Y hay mucha gente que se justifica de yo soy así, ¿por qué? Pues porque lo que está ocurriendo en mi ambiente, en lugar de decir, ok, ¿qué está pasando esto en mi ambiente? Voy a ver cómo puedo adaptarme, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo hacer que esto funcione incluso más. Pero si nosotros nos dejamos nada más el quedarnos en esa pauta, pues lo que veíamos también en los últimos podcasts, ¿no? Bueno, en las últimas pláticas, pues vamos a entrar en lo que muchos llamarían un conformismo, de donde yo soy así, y dijera la canción, y así seguiré, ¿no? Y nunca cambiaré, ¿no? Y exactamente, ¿no? Entonces, vamos a tratar de no caer en ese punto, por muy acomedido que a veces pueda parecer. Así es, fíjate que con lo que acabas de decir, quizás una de las cuestiones importantes de que se nos cueste muchísimo entender nuestras propias emociones, conocerlas, es porque hemos olvidado tal vez de manera instintiva que nos han servido para ir sobreviviendo. Porque anteriormente, cuando vivíamos allí en la prehistoria, pues probablemente andábamos al 100 en nuestras emociones porque nos teníamos que estar cuidando de cualquier animal. Salía el ser humano de su cueva o de su lugar de refugio y tenía que ir andar al tiro. Porque le iba a salir palabras más, palabras menos, dice. Porque le podía salir una víbora, un mamut, un dragón. Un gajote de 2 metros. Ajá, y estaba ante los animales que existían en aquel entonces, cuando si optamos por la clave de que éramos cavernícolas, por aparte de que éramos cavernícolas, pues nos causaba que andábamos al tiro. Ahora salimos a la calle, ya casi no hay animales que nos acechen, ya ni perros hay en la calle. Entonces, unos petromotos. Aparte. Todo van en 2, ¿no? ¿Sabías que se llama? Es broma. Y con un redal con mucho respeto para todos. Con su itálica. Ay, Jesucristo, esos chistes un día me van a costar caros. Obviamente, pero eso. Pero que ahora, o sea, antes sabías que ibas caminando, salía un perro ladrando, ¿no? Y pues ibas alerta porque te podía morder. Ahorita ya es raro pasar por las calles donde solía haber perritos. Entonces uno va más tranquilo por la calle. Eso sin quitar que hay violencia, ¿no? Pero al fin y al cabo de alguna manera no sucede a cada esquina o a cada rato. Como que son momentos, lugares como claves o específicos donde sucede.
Y eso te mantiene alerta. Digo, te mantiene tranquilo por donde vas. Solamente cuando ya llegas a ir a algún lugar donde ya te dijeron, no, pues por allá ten cuidado, porque hay este tipo de situaciones, ya uno va alerta, va tranquilo. Pero eso nos da como una pasividad y pues vamos por la calle en nuestro mundo, con nuestros audífonos, solamente vamos viendo lo que debemos de ver, que vamos para cruzar la calle y todo eso, y hay reglas y hay normas. Eso nos permite mantener en orden nuestras emociones. Y ahora pues, no tenemos muchas situaciones de medio, solamente que les caigan los del Electra o los del SAT, como que ya se activa uno. No andes diciendo marcas porque no nos patrocinan. X marcas de tiendas departamentales, así, ¿no? De córtale, chavo. Todos los tipos de situaciones son ahora como que los monstruos que sí nos pueden dar miedo y cosas de este tipo, porque pues también. Claro. Y ahora no, entonces quiere decir esto, que si entendemos bien cómo funcionan nuestras emociones, yo voy a repetir mucho estas palabras, nos vamos a saber de manera funcional, y inclusive el estar así por la calle del centro, caminar tranquilamente, es moverte de manera funcional, porque no vas al pie viviendo qué emociones tienes. Pero si son funcionales y nos ayudan a sobrevivir y nos dan muchas cosas positivas en nuestra vida, ¿por qué se puede volver un problema? Justamente yo quería ir para allá. Ajá. Que muchas personas ven sus emociones como algo problemático. Hay personas que incluso en consulta me han dicho que son sus enemigas, ¿no? Obviamente es muy, podemos decirlo, es muy válido en ese sentido expresarnos de esta forma, y me gustaría mucho aclarar ese punto, ¿no? De cómo se vuelven problemáticas. Muchas de las veces, les repito, no es tanto el problema tu emoción, sino el contexto que activa o desencadena dichas emociones. O sea, esta es la forma en la que tú estás tratando de lidiar con eso. Por ejemplo, me ha tocado ver en personitas que a lo mejor, pues yo soy catedrático, entonces me ha tocado gente de toda clase en la que a lo mejor yo un día alcé la ceja y ya se quedó con la idea de que estoy pensando que lo que dijo es una tontería, ¿no? Y me pasa muy seguido, y les he comentado, no, de hecho yo cuando levanto la ceja es cuando más te estoy prestando atención. Es mi forma le digo, es mi discriminativo, mi forma de decirte lo que estás diciendo acaba de captar toda mi atención, entonces sígueme. Pero pues para muchas personas que yo haga esto es como, lo que estoy diciendo está súper feo y mejor me callo y etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Podrían decir algunos de terapeutas cognitivo-conductuales, ¿no?, que se están dejando guiar por sus emociones y no tanto por el evento que está ocurriendo frente a ellos. Por lo que ahora nosotros desde la perspectiva conductual lo decimos, es que a veces no sabemos cómo afrontar que alguien nos levante la ceja y en lugar de estarnos ideando cosas, preguntar, ¿hay alguna situación con lo que comento? No, de hecho, si alguien me hiciera esa pregunta se ahorraría muchos problemas, estoy seguro de que no. Yo le diría, la neta, lo que estás diciendo me llamó mucho la atención, quisiera que continuaras. Y a veces yo hasta me atrevo a decirlo porque veo que levanto la ceja y como que empiezan a disminuir sus acciones y les digo, no, vas por muy buen camino, sigues, o sea, sigue con esa idea. Entonces, sí, tú síguele, la mera verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos diciendo, ¿no?, que se vuelve un problema? No es tanto la conducta, la emoción lo que es problemático, sino la situación en la que te encuentras es lo problemático. Hay personitas incluso que yo les digo, examen tal día, desde ese momento comienzan a tener reacciones en las que ya no saben qué van a hacer ese día, ni dónde se van a ir a meter, ni cómo le van a hacer. Y quisiera decirles que mi examen es muy difícil, pero la verdad es que no, es que a lo mejor vuelvo a lo mismo, que han sido condicionados a mis respuestas fisiológicas de mi rostro, y obviamente yo sé que mi cara está hecha para la radio, ¿no? Entonces sí espanto de vez en cuando con los gestos que puedo llegar a hacer. Entonces es normal, lo entendemos, pero ¿qué es realmente el problema? La situación. Por lo que nosotros ahora tendríamos que aprender a cómo lidiar con esa situación. ¿Y cuántas veces no nos ha tocado que hay un conflicto, por ejemplo, entre parejas, ¿no? Y por no tener esa conversación, ¿qué ocurre? Ese problema se va haciendo cada vez más grande, hasta que dicen que usualmente que explotan. Y como ya explotaron, entre muchas comillas, ¿no?, ahora sí tenemos tiempo para hablar del problema, cuando a lo mejor antes era un gran momento, cuando comenzó la situación, cuando ya estaban a lo mejor un poquito más frescos, pero no había pasado tanto. ¿Por qué ahí no se llevó a cabo? Por lo mismo, porque la situación se veía como algo aversivo, como algo desagradable, y ¿quién quiere experimentar lo desagradable, no?
Por eso muchas veces también se invita a que vayan a terapia. Si no están en sus posibilidades el poder acceder a psicoterapia, porque a veces también hay que decirlo, a veces es deficiente el sistema pues social o hospitalario, como lo quieran llamar, por no decir nombres tampoco, sí, se dan, hay de escasez, ¿no? Y por eso muchas veces se dice, a veces no tienen cupo para poder trabajar con toda la población. Bueno, está el factor privado y sabemos que hay una cuestión de dinero que a veces es complicada, pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué sí podríamos hacer mejor ya para ir dando esa pauta para poder, lo que hoy en día llaman gestionar sus emociones? ¿Vale? No sé si quieras empezar. No, ya estás hablando, dice que sí, que sí. Por ejemplo, hay que aprender a discernir los fenómenos de lo que no es el fenómeno problemático. Como veíamos hace ratito, hay personas que también dicen que sus pensamientos son el problema. Y luego hay personas que creen que son sus emociones o que creen que son lo que piensan. Ojalá fuera cierto, ¿no? Ahorita voy a pensar que soy un millonario bien ponchado, ¿va? Y güero de ojo verde. O sea, si soy lo que pienso, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Las personas sí comienzan a soy tonto, no sirvo para esto, me voy a dar de baja, mugroso y tiel, ojalá no me vuelva a dar clases, ¿no? Cosas por el estilo. Y piensan que ya son eso que se están diciendo. Pero ¿qué ocurre? Igual con las emociones, hay gente que de verdad se casa con esa etiqueta de depresión, se casa con esa etiqueta de ansiedad, se casan con esto porque lo googlearon o alguien se los dijo, ¿no? Un médico, que usualmente también les decimos esta crítica muy grande, zapatero a tu zapato. Si tú eres psicólogo no le vas a estar diciendo cómo pues medicarse para, no sé, un problema en los riñones, ¿no? Por decir algo. Y entonces, ¿por qué un médico sí podría hacer lo del trabajo de un psicólogo? Hay que ponernos en ese sentido. ¿Y qué es lo que pasa? Van al médico general, en menos de 15 minutos ya te están recetando un medicamento controlado sin saber realmente cuáles son las variables en las que te encuentras, cuáles son estas variables que hacen que se desencadenen estas emociones. Y por dar un ejemplo, entonces, nosotros no cometamos quizás el error de confundir al fenómeno problemático ni con nosotros, ni con lo que hacemos, ¿vale? Y repito, no estamos justificando nada, no quieren usar este argumento como, pues los psicólogos están diciendo que es mi contexto, no soy yo el del problema, ¿vale? No, tenemos que aceptar que hay circunstancias donde nosotros podemos aumentar el problema, que ya existe. Y por eso hay una frase muy así de AA incluso, ¿no? Que hay que aceptar lo que, ¿cómo decían? Se me fue ahorita, de aceptar lo que no podemos cambiar. Y la otra parte, ¿cuál era? Y dame las fuerzas para cambiar lo que sí puedo cambiar, algo así, ¿no? No recuerdo bien al 100%, o sea, dame la fuerza para aceptar lo que no puedo cambiar, pero también dame la fuerza para cambiar aquello que sí puedo. Entonces, cuando nosotros comprendemos que el ambiente, ¿no? Y saludos a nuestros amiguitos también de AA, que a veces acompañamos a darles pláticas, ¿no? Nos invitan y con mucho gusto estaremos apoyando. Nosotros decimos ese aspecto, no confundas lo que tú haces con el problema. Esto que tú haces, que muchas veces denominas problemático, como decíamos, es la forma en la que intentas lidiar con las circunstancias, ¿vale? Ese sería el primer paso, aprender a identificar. Ya si eres muy profesional, aprende a hacer un análisis funcional de la conducta y vas a ver cómo todo se empieza a ser más sencillo. Pero si no, ve con un profesional que así sepa hacer esto. Ese sería el primer punto. Así es. Yo le agregaría también, después de que identificar, sería empezar a describir lo que estás sintiendo, como ya lo decía al principio, a visualizar todo lo que tu emoción te manifiesta en todo tu organismo, desde pensamientos, desde tus reacciones fisiológicas, la forma en cómo te mueves ante la activación. Todo eso te va a ayudar a conocer tu emoción. Ya identifiqué que yo me activo o me provoca mucho enojo, mucha tristeza, ver niños en la calle o cosas de ese tipo, ver injusticia. Ya ve cómo me pongo, entonces ya sé qué me activa, qué me identifica. Ahora cómo se visualiza en mí esa emoción, todo eso lo voy a identificar, qué pensamientos tengo, son los que ocurren. Y todas esas situaciones que te van ocurriendo y te van a ayudar a identificar mejor, y eso te va a permitir conocerte más, conocer tu emoción. Yo agregaría también otra, que sería cuidar las interpretaciones, porque en nuestro contexto sucede algo y a veces lo interpretamos. No sé, yo voy caminando por la calle y me tropiezo con una piedra
o sea, me va a provocar un dolor ese golpearme con la piedrita. Y me activa una emoción, porque me voy a molestar porque me golpeé. Pero si yo agarro y empiezo a interpretar y a decir me golpeé porque tengo muchísima mala suerte, o porque nadie me quiere, o porque alguien de ahí me tiene envidia y me puso una piedra para que yo me golpeara, todo ese tipo de situaciones van a hacer que mi reacción emocional aumente y la sienta con mayor impacto. Si de por sí me molesté porque me golpeé, yo empiezo a decir que alguien me tiene envidia, cosas de este tipo, pues más me voy a encender y voy a andar más molesto. Cuando a lo mejor hubo una simple casualidad de que la piedra estaba ahí, nadie me la puso. A lo mejor ni siquiera es la primera vez que pasas por ahí, pero resulta que ya estás interpretando con situaciones que no son reales. Entonces ahí es donde debemos de cuidar mucho nuestros pensamientos, en no caer en las interpretaciones. Claro. Sí, es una parte pues esencial, ¿no? También el checar lo que nos decimos o pensamos. Estoy totalmente de acuerdo. Dios. Estás tosiendo, ¿no? Cierto. Estoy sacando la. Ya estamos en un equilibrio un poquito medio extraño, pero la gente de Santa Mancha. Pero bueno, ¿qué otra cosa recomendaríamos? El checar las consecuencias de aquello que tú sientes. Por ejemplo, muchas veces las personas, como decíamos hace rato, ¿no? Tienden a justificarse por lo que ocurre a su alrededor, cuando a lo mejor tendríamos que decir, tenemos que entender nuestro alrededor. El día de ayer justamente yo les decía una crítica muy personal sobre las terapias contextuales. Si bien estamos hablando de ellas, tampoco no vamos a decir que todo es lindo y perfecto o adecuado, ¿no? en aquello que nosotros promovemos. También tenemos que poder apuntar dónde están los errores, poder también aceptar cuáles son las situaciones que tenemos que aprender a modificar y a explicar. Y en las terapias contextuales yo de manera muy individual, esto ya es muy mío, si quieren no funen a Eder, ¿no? Pero yo usualmente digo que en las terapias contextuales validan todo excepto los contextos. ¿Por qué? Porque al final, si validamos todas las emociones, si validamos todas las acciones, si validamos todo aquello que tú dices como algo adecuado, a veces terminamos reforzando o fortaleciendo formas de actuar y de sentir que muchas veces nos van a traer, pues como decíamos, esa consecuencia que aumente la problemática, ¿no? No que seamos el problema, sino que aumente la problemática. Entonces, cuando nosotros vemos esto de no validemos todas las acciones, o sea, no todas las emociones son válidas. Yo por eso soy muy crítico de todas las emociones merecen ser experimentadas, pero hay un momento y hay un lugar para cada emoción. Por eso, en lugar de estar validando emociones, en lugar de estar validando pensamientos o acciones, hay que validar los contextos que promueven esas situaciones para comprender, no para justificar, ¿no? Porque yo puedo entender, como decía ayer, ese conjunto de variables ambientales que son ese caldo primigenio, para que se lleve a cabo esa acción o ese pensamiento o esa emoción. Sin embargo, no voy a promover determinadas acciones. Por ejemplo, podríamos decir, ok, entiendo el por qué una persona golpea a otra, puedo entender las variables que llevaron a cabo esa acción. Sin embargo, jamás vamos a promover ese comportamiento, jamás tendríamos por qué también ser tan tolerantes ante esa situación, hacia esas acciones, ¿no? Pero como muchas veces también decían, ¿no? Pues podríamos justificar que la gente roba por necesidad. Claro, pero también hay gente que se pone a trabajar justo por esa misma situación, y nosotros no vamos a decir que tendrían que actuar de la forma en la que nosotros decimos, sino comprender de nuevo, más que estar, pues como decía, validando una emoción, hay que validar las circunstancias que nos llevaron a esto para poder comprenderlo. Entonces tengan mucho cuidado de en ocasiones no terminar reforzando cosas que sabemos que si bien funcionan, no nos llevan hacia donde decimos queremos estar, ¿vale? Entonces sí, claro, pues puedes gritar, puedes hacer todo esto porque lo permite el ambiente, más date cuenta si lo que tú estás haciendo, sintiendo, reaccionando realmente obtiene el resultado deseado, porque si no, pues vamos a estar en este enorme bucle tan común, repitiendo una y otra vez lo mismo y creyendo que estamos haciendo lo correcto. Así es. Y fíjate que esto es como un problema que está dado también, desde que se puso como de modita esa parte de que pues, validar. Cuando hablamos de validar, hablamos de reconocer que está pasando una situación que le está provocando que la persona reaccione así. Pero más esa validación tiene que llevar al mejoramiento, a crecer como persona, a ver qué está afectando y no,
para poder mejorar en cuestiones emocionales, en cuestiones conductuales, en cualquier situación que le esté provocando. Pero lo queremos dar como proyecto para solo justificar. Ya decíamos hace rato el relajo, ¿no? De la cancioncita esa, la de que es que yo soy así, sí, seguiré, sí, nunca cambiaré. Pero ocupamos un tipo de que me tienes que validar, pero no como una validación de entenderte. Ah, sé que ayer me gritaste porque estabas enojado, porque te regañaba. Pero al momento de que ese tipo te estoy entendiendo, te valido, pero es para promover que ese tipo de situaciones ya no se repita. Pero al contrario, no, nos queremos quedar en decir, no, pues es que pues allá ni modo, así soy, te grité. Y lo queremos agarrar como pretexto y no buscamos mejorar, no buscamos entender. Inclusive llegamos hasta situaciones de que ahora pues ya no puede decir uno algo, una palabra o algo, o sea, decía algo bien curioso, ¿no? Te vayan a fundar, no lo ponen a él. Porque ya tenemos hasta este tipo de situaciones de que hay palabras, hay situaciones que ya no se pueden decir porque ya son ofensas, porque se justifica porque ya no estamos validando algo de otro. Claro. Y no es así. Una cosa es describir ciertas circunstancias para mejorar y no quedarnos solamente en que pues ya ni modo. Y por eso muchos de los problemas también se vuelven muy grandes. Todo comportamiento pues sí tiene una función para algo. Y la principal cosa va a ser adaptarnos y sobrevivir ante un ambiente y crear un aprendizaje. Pero el aprendizaje debe ser para mejorar, para crecer, para aumentar nuestra humanidad, ser mejor cada día, o ese tipo de cosas que nos lleven a las cosas que nos lleven al bien o a cosas chidas y todo ese tipo. Y no quedarnos estancados de decir, pues no, pues esto y el otro. Entonces debemos tener mucho cuidado con esta cuestión de las emociones. Claro. Sobre todo cuando ya sabemos, porque muchas veces ya sabemos cómo actuamos en ciertas circunstancias, pero nos debe de servir para mejorar, Claro. o para ser mejor persona. Si ya sé que a mí me enoja mucho que me digan tal palabra, pues lo correcto es comunicarte, decir. No me digas esa palabra. Para que, exactamente. Y ahí es donde entra pues más habilidades, ¿no? Para mejorar tu emoción, comunicación. Como hicimos entrenamientos en habilidades sociales justamente, claro. Sí. Ok, había otra cuestión para poder, les digo, lo dije ayer y lo mantengo, estoy en contra del término gestionar emociones, pero es lo que la chaviza dice, ¿verdad? Entonces, vamos a usar esto. Para gestionar emociones, pues muchas de las ocasiones no solamente hay que aprender a analizar, ¿no? Realmente qué es lo problemático, ¿no? La situación, es decir, el desencadenante, no solamente también hay que describir, como bien decías, porque también saludos a Edgar Lavín, ¿no? Le mandamos un saludo porque siempre me acuerdo de él cuando explico esto, de que es muy importante pues el saber describir o definir una cosa, porque a partir de eso sabremos cómo actuar. Porque si yo defino como paraguas algo cuando está el sol en pleno apogeo, pues en realidad estoy llamando mal ese objeto. Sin embargo, ¿me sirve? Claro. ¿Me funciona? Claro. Y es lo mismo lo que estamos tratando de darles a entender aquí. Entonces, no solamente vas a también ver las consecuencias, sino también, podríamos decirlo, hay que experimentar esas circunstancias, porque muchas veces se habla de experimenta tus emociones. Yo incluso he sido muy marketero y he dicho experimenta tus emociones, pero no experimentamos emociones, experimentamos situaciones que desencadenan dichas emociones. Volvemos a ese punto muy especial. Yo sé que en ocasiones no queremos hablar con nuestras parejas porque puede ser incómodo. Yo sé que a lo mejor sentimos que estudiamos y no progresamos y por ende dejamos de hacer estas cosas, nos sentimos como fracasados probablemente. Hay otras situaciones en las que no le pienso decir a mi jefe porque probablemente me diga que no y no me deje ir a descansar, y cuando menos te das cuenta y lo llevas a cabo y tomas este riesgo, te dan tu descanso el día que tú pediste. Te das cuenta que ahora que hablaste con tu pareja en el momento no tan lejano como en otras ocasiones, la pelea no se lleva a cabo y al contrario aprenden a entablar esas conversaciones incómodas de las que tanto les hemos comunicado. También, les repito, hay situaciones que obviamente no queremos pasar, y lo que llamaríamos la aceptación radical no consiste en dejar que me golpee todo el mundo, ¿no? Dejar que me golpee la vida, sino poder saber que aún con todas estas situaciones podemos llegar a vivir una vida que merece ser experimentada, ¿no? No recuerdo la frase creo que era de Sócrates, que hay que vivir una vida digna, pero cómo era, no recuerdo, se lo fue ahorita, que de hecho es muy común asociada hoy en día a un podcaster o un
alguien que se dedica a los podcasts, ¿no? Pero se me fue ahorita, pero perdón, les damos la frase a lo mejor, yo esperaba que tú me ayudaras ahí. Pero bueno, el chiste es eso, ¿no? Poder llegar a vivir. La otra, la del punto. No, ese no, ahorita no, pero también, eso también. Pero también es importante. Entonces, aquí sería que ustedes comprendan, pues ahora sí que directamente a cada uno de ustedes. Sé que no es fácil muchas de las veces. Yo sé, me voy a poner un poco personal. Yo durante la pandemia, pues no la pasé muy lindo. Recuerdo que tuvimos que cerrar el consultorio. Recuerdo que tuvimos que dejar de dar clases. Yo perdí incluso un contrato ahí con Ale, incluso que tenía. Pues mi mamá se puso muy mal por esas fechas. Sentíamos que ya se nos iba a ir, ¿no? Básicamente. Había tenido una ruptura de una relación en esos mismos momentos, o sea, todo hubo ahí que ya no nos faltaba que me viera un perro, ¿no? Casi. ¿Y qué es lo que pasó? Que yo decía, durante 3 días me dediqué a experimentar todas estas situaciones, aunque muchos me van a decir, uy, qué forma de hacerlo, literal no me paraba de la cama más que para lo que tenía, ¿no? Que ir al baño, hacerme de comer, si bien me iba a bañarme, ¿no? Era un contexto que para mí fue de los más pues, desagradables que puedo decir que he experimentado en mi vida, pero después de esos 3 días que me permití sentir todas estas cosas, poder estar con mis emociones, entender que yo no era lo que yo pensaba, yo era la persona que piensa eso, pero no soy lo que estoy pensando, ¿no? Básicamente. Después de esos 3 días, ahora sí que sin ánimo de sonar anatema, me pasó lo de Jesucristo, yo siento que reviví. Pues me puse a hacer esas actividades que por mucho tiempo había delegado y había evitado, y comencé de nuevo a activarme conductualmente y comencé a volver a tener esa conexión con las consecuencias de lo que yo hago y esas emociones que en una esencia se veían como muy desagradables, esas cosas que yo me decía que obviamente me hacían sentir de una forma también podríamos decirlo pues no muy grata, al final se volvieron esta forma o lo que llamarían un motor, ¿no? De poder adaptarme a todas estas circunstancias y me di cuenta de algo muy lindo que pues como psicólogo, y esto se lo paso también a los estudiantes de psicología y a otros psicólogos, no tienen por qué ser perfectos. Cuando te titulas no te quitan tus emociones, no te extirpan nada, no es como que de pronto te anulen esa forma de actuar, sino que al contrario, creo que estamos en el derecho de poder expresarnos, pero recordemos, no vamos a justificar en algún momento estas acciones, como decía el compañero Eder, pues es que tienes que entenderme, ¿no? Bueno, vamos a tratar de mejorar todos. Y hay algo que me gusta, y con esto cierro ya, para dar mi punto de vista, que yo decía que a veces no es necesaria una disculpa verbal, ¿vale? A veces no es necesario que tú digas perdóname, porque si al final tú corregiste esa acción, tú corregiste la forma en la que expresaste tu sentir, o sea, tú lograste modificar esto, no hay mejor disculpa que un cambio de conducta. Y a veces no va a ser necesario que lo digas. ¿Por qué? Porque no lo digas, demuéstralo, ¿vale? Y a veces me ha tocado ver esto, que a veces yo digo, no, pues yo no espero la disculpa de nadie, pero cuando veo que empiezan a mejorar sus acciones, yo digo, esa es la disculpa que estamos esperando, esa es la forma en la que realmente podríamos decir, efectivamente lo sienten, porque llegó al grado de hacer algo por esto, exactamente, no cambiar. Pero bueno, entonces esa sería toda mi participación, les agradezco mucho su atención. Ahorita vamos a escuchar también la participación de cierre del compañero Eder, pero por si acaso, pues a mí no me sigan en ningún lado, ya no quiero más gente en mis redes sociales, con las que tengo estoy muy bien. Sin embargo, pues si en algún momento les interesa ver algún tipo de contenido, pues no muy malaondesca, un poquito de psicología, muchos memes sobre cactus y plantitas por doquier, pues pueden buscarme como Itiel en redes sociales si quieren ayudar, para cotorrear. Y si quieren trabajo, pues pueden acceder a la página de Watic y contactarme directamente, pedir por mis servicios o por cualquiera de otro de los compañeros. Sería todo por mi parte. Entonces fue un placer. Estaré escuchando tu cierre, Raulito. Pues sí, curiosamente la pandemia nos dio a entender que no conocíamos nuestras emociones, porque todas las experiencias que cada persona vivió, personas que se les murieron familiares seguidos, personas que perdieron trabajos, que ya estaban en una zona donde estaban bien establecidos y los tumbó hasta lo más bajo, pues nos dio a conocer que no sabíamos cómo gestionar todas nuestras emociones, no conocíamos cómo aprender. Yo también en ese momento sí pasé por situaciones muy complicadas. Me acuerdo que tenía un trabajo que ya me estaba estabilizando, porque ya era encargado de un área y mero en ese entonces, mero en su punto más fuerte de la pandemia, caí, me corrieron bien feamente. Y tantas cosas.
Aprovechar. Sí, pues una situación de que una cosa que pues, tú renuncias, que fui, me aplicaron, una situación muy complicada, se aprovecharon de una situación, me tumbaron de mi puesto, no encontraba trabajo, inclusive esta conciliación en el traje estaba cerrado, no tuve ni como la oportunidad de demandar o cosas de este tipo, ¿no? Sí. Sí, exigir tus derechos. Ajá, entonces fue una situación que me empezó a mover, de ahí caí hasta ahí, por todas las situaciones también perdí, en ese momento estaba casado, tenía apenas un hijo recién nacido, también no lo perdí de que murieron, sino que después de separación, me provocó una separación de pareja, seguimos, pero de alguna manera pues todo eso me llevó a seguir batallando, aprendí por la cuestión de que en ese entonces estaba también todavía estudiando, cosas que él me enseñó, cuando era mi maestro, las quise poner en práctica también. De alguna manera sirve de mucho, por eso también la intención de dar este tipo de temas, porque sabemos que a veces por el tiempo, el dinero, no podemos acceder a lo mejor cada semana. Hay formas de cómo poder acceder a una terapia, no, pero reglas por semana, pero se puede acceder a que no, pues como no tengo el ingreso suficiente, cada 15 días, cada 3 semanas, se va adaptando. Exacto, ser flexible. Y entonces todo eso te va ayudando a crecer, a conocer ese tipo de cosas, te ayuda a gestionar y vivir esos momentos. Yo recuerdo que tenía muy fuertemente pensamientos suicidas, hasta me imaginaba cómo yo me iba a desaparecer de este mundo, pero me ayudaba muchísimo el estar pensando en todo lo que yo había aprendido, el exponerme y el conocer mis emociones, y me ayudó a seguir levantándome y a seguir luchando, y a veces tomaba mis clases me acuerdo de trabajar, entrando a trabajo. Sí, me digamos martes. Y tenía que, pues, me contrataron por la parte fuerte, para andar descargando tráiler, metiendo mercancía. Sí, claro. Estaba arriba de unos 5 o 10 metros haciendo camas de papel higiénico, de los colchones, y ahí estaba con clase. Recuerdo que estaba exponiendo lo que tenían que, porque me tocó una tarea y andaba en silla, hasta me decían que parecía que estaba loco. Pero es porque te estabas acercando a tu objetivo. Y eso ayuda muchísimo, no despegarnos de nuestros objetivos. Por eso la importancia de tener planes, de tener objetivos reales, objetivos conforme a la realidad, conforme a tu contexto, Sí, claro. que te van a ayudar a seguir mejorando. Pues yo agradecerle yo sí invito a que sí me sigan, porque veo la importancia de luego de repente... No como yo, dice. No como ese que... Este de aquí. Porque veo la importancia de que de repente encuentras cosas que te pueden servir, aunque sea una palabra, un relajito aquí, ¿verdad? Que se hace. Pero dijo algo muy certero y me ayuda, me motiva o me hace reflexionar y continúo dándole a la vida. Entonces por eso a veces yo sigo subiendo contenido en mis redes sociales, para que sé que hay personas que realmente por más que quieran no podrían acceder a una terapia, y eso sé que les va a servir. Pues yo agradezco muchísimo cada tiempo que se dan para estar en el en vivo, a escucharnos, a estar aquí con las personas que se conectan, que nos dan reacciones, que hacen comentarios en todas las páginas de redes sociales también que nos siguen. Pues muchísimas gracias, y pues como le digo, probablemente la otra semana también vaya a ser un martes la sesión por la actividad que tenemos. Lo vuelvo a invitar a mis redes sociales, me van a encontrar con mi nombre como Eder García, en YouTube, en Facebook, en TikTok. Pues muchísimas gracias. Si tienen algún momento o algún tema que quieran saber, pues nos pueden también hacer llegar. Chao, chao.